Voy a recorrer uno de los lugares más embriagadores del mundo. Lleno de espléndidos mares, playas fantásticas, comida increíble, miles de mitos, vistas impactantes y una impresionante historia. Llevo muchos años viniendo a Grecia para explorar su diversa y rica cultura, historia y paisaje. En esta serie recorreremos el interior de Grecia y las islas del Egeo a lo largo de miles de años de historia y nos encontraremos con atractivos personajes, sociedades y lugares que dan forma a lo que Grecia es hoy. Un lugar para conversar, pensar, bailar, reír, llorar y, en definitiva, comprender que de lo que se trata es de sentirse vivo. Estoy deseando enseñaros mi Grecia. Soy el Dr. Michael Scott. Bienvenidos a Descubriendo Grecia. Descubriendo Grecia, el Peloponeso. Soy Michael Scott. Bienvenidos de nuevo a Descubriendo Grecia. A mi espalda tengo uno de los mayores logros de ingeniería de la historia de la humanidad, el Canal de Corinto, construido tras 1800 años de intentos. Estoy en el Peloponeso, contemplando la Grecia continental. El Peloponeso abarca la mitad sur de la zona. Se llama así por el héroe mitológico Pélope, un hombre que no se detenía ante nada para conseguir sus objetivos. No nos extraña que fuera adorado y que los Juegos Olímpicos se celebraran aquí. La competición y la victoria lo eran todo. En este episodio visitaremos el Peloponeso, comenzando en la ciudad de Corinto, que controla el canal, para desplazarnos después a Acrocorinto, una fortaleza sobre una acrópolis que domina la zona. Antes de dirigirnos a Olimpia, al antiguo santuario de Olimpia, hogar de los Juegos Olímpicos. Después, visitaremos la bahía de Navarino, donde tuvo lugar una de las batallas más importantes de la Guerra de la Independencia griega en el siglo XIX, ganada por los griegos. Volveremos al canal de Corinto y a la antigua Corinto un poco más tarde. Ahora nos dirigimos al oeste, a lo largo del Peloponeso, hasta donde se encuentra Michael, en Patras, la ciudad portuaria más grande de la región. Frecuentemente llamada la Puerta del Oeste de Grecia, Patras es un animado centro de comercio. Su puerto es clave para los negocios y las comunicaciones con Italia y la Europa occidental. La ciudad tiene una gran población estudiantil gracias a sus 2 universidades y un instituto tecnológico. Puede que Tesalónica tuviera a Aristóteles, pero Patras mira más hacia el futuro. Por ejemplo, fue la primera ciudad de Grecia en disfrutar de iluminación urbana y tranvía eléctrico. Ahí abajo está la ciudad de Patras, la más grande del Peloponeso y la tercera de Grecia, tras Atenas y Tesalónica. Patras es un lugar de entrada a Grecia. Aquí fue donde Byron llegó al país en uno de sus viajes. Se enamoró de esta región y terminó combatiendo en la Guerra de Independencia y dio su vida por Grecia. Pero también es una ciudad con una historia propia, cosmopolita e internacional. Al igual que Naupacto, junto a la bahía, Patras también fue comprada por los venecianos cuando se adueñaron de diferentes zonas de Grecia tras la disolución del Imperio Bizantino. Y ese aire cosmopolita e internacional continúa hoy en día. En 2006, Patras fue designada capital europea de la cultura. La antigua estación de ferrocarril fue en su día la última parada de una línea de 230 kilómetros que conectaba Patras con el puerto del Pireo al este, vía Atenas y Corinto. Este sistema de vía estrecha se usó durante más de 100 años, pero ahora está siendo reemplazado. La estación, sin embargo, sigue en uso.
aunque solo para trenes de cercanías. Cada febrero, la ciudad alberga uno de los carnavales más grandes y coloridos de Europa, el Carnaval de Patras, al que acuden cientos de miles de visitantes. Establecida en el tercer milenio a.C., Patras creció hasta convertirse en un importante asentamiento durante el periodo micénico. Hoy es la tercera zona urbana más grande de la Grecia moderna. Lo que estáis viendo es el mayor puente colgante del mundo con 2.800 metros de longitud. La idea de construir un puente que conectara el Peloponeso con el noroeste de Grecia fue manifestada por primera vez por el primer ministro griego en el siglo XIX, pero no fue completado hasta 2004, una semana antes del comienzo de las Olimpiadas de Atenas, en Grecia 2004. Los primeros en cruzarlo fueron los portadores de la antorcha olímpica. El puente nos ofrece unas magníficas vistas de la ciudad de Naupacto y de la costa norte del Peloponeso. Al ser una zona propensa a los movimientos tectónicos y con el Golfo expandiéndose unos 30 milímetros al año, en su construcción se usaron técnicas ciertamente ingeniosas. Ahora cruzaremos el puente para explorar la ciudad de Naupacto. Acompañaremos a Cassandra, que nos enseñará esta preciosa ciudad costera. Estamos en la ciudad de Naupacto, en el oeste de Grecia. Atravesando la bahía se encuentra la costa norte del Peloponeso. Naupacto, la antigua Lepanto, tiene un auténtico carácter medieval. La ciudad cuenta con un puerto de estilo veneciano, con un imponente castillo sobre el mismo. Tiene unas magníficas vistas al mar y al extremo de la costa del Peloponeso. El castillo ha servido durante siglos de refugio y protección a la ciudad. Este precioso puerto antiguo es el corazón y el alma de esta ciudad, con el castillo dominando la plaza principal. No muy lejos del puerto, nos encontramos con una estatua de Cervantes. Puede parecer raro un homenaje al escritor español en una ciudad griega, pero Cervantes luchó con los griegos en la batalla de Lepanto en 1571. Una victoria crucial en su día para la independencia griega frente a los otomanos. Fue herido de gravedad perdiendo la movilidad del brazo izquierdo y se convirtió en un héroe local. La mayor parte de la experiencia militar de Cervantes fue narrada más tarde en su famosa novela Don Quijote. Naupactos significa construir barcos. Y eso nos da una pista de lo que fue esta ciudad. Ya eran conocidos y usados en los periodos griegos y romanos, pero su apogeo tuvo lugar en el periodo bizantino. La flota bizantina estaba amarrada aquí en Naupactos o Lepanto. Pero entonces, cuando Bizancio o Constantinopla cayó en manos de los cruzados a principios del siglo XIII, Grecia estuvo a merced del mejor postor. Y en 1407, la ciudad de Naupactos fue vendida a los venecianos, quienes estacionaron su flota aquí y tuvieron una gran presencia a lo largo de la costa oeste del Peloponeso y del interior. Aunque no fueron solo los venecianos quienes la codiciaron, también los turcos otomanos. Durante los siglos siguientes, cayó finalmente en sus manos, para pasar de nuevo a los venecianos y de vuelta a manos otomanas, antes de volver a ser parte de Grecia una vez más en el siglo XIX. Kusina es un típico restaurante griego fundado por Maria Loi Kusina. María vive ahora en Nueva York y es una de los chefs griegos más codiciados de Norteamérica. Su sobrina, Nantia Blika, sigue la tradición y ahora dirige el restaurante original. Nantia nos muestra su cocina y menú. Nantia, muchas gracias por invitarme a Kusina, un restaurante precioso, y dejarme estar en este lado de la cocina, un sitio con tanta historia. Es un placer tenerte aquí, Cassandra, y te estamos muy agradecidos por ello. Estoy oliendo algo delicioso. Imagino que será el menú de hoy. ¿Puedes explicárnoslo un poco? Sí, claro, estas son patatas cocinadas con aceite de oliva virgen y con un poco de pimienta.
Claro, aceite de oliva. Por supuesto, aquí tenemos la carne, ternera cocinada a fuego lento. ¿Cómo huele? Muchas especias, me parece. ¿Estará sabrosa? Sí, está deliciosa. Ya. Me está entrando hambre. ¿Y qué tenemos por aquí? Esto es moussaka, la famosa moussaka del Cusina. He oído hablar de ella. Sí, es muy famosa y está deliciosa. Espero comprobarlo. Lo harás. Y esto es nuestro pastel de espinacas totalmente casero. Nantia, por favor, comparte con nosotros tu secreto para preparar el calamar fresco. Cogemos un trozo del calamar y lo ponemos en la sartén caliente sin añadir aceite. ¿Llamas? Llamas. Gracias por esta demostración. Ha sido un honor tenerte aquí. Gideon, pane. Delicioso. La plaza de la ciudad es el centro de la cultura griega y en Naupacto no es distinto. Un árbol grande o un parasol para disfrutar de la sombra. Comida griega y café griego. En un lugar que los griegos usan para relajarse y relacionarse. Los visitantes se sienten casi como los griegos. El café griego es insuperable. Desde Naupacto podéis visitar los muchos pueblos costeros de la región o hacer una excursión de un día a lugares históricos como Delfos u Olimpia. O haceros a la mar para pescar la cena. Estamos en el fantástico pueblo pesquero de Crioneri, a poca distancia de Naupacto. Subiremos a este barco de pesca con nuestro amigo Christos para ver si pescamos algo delicioso para la cena. Ωραίο λαβράκι φρέσκο. Λαβράκι φρέσκο, μυρίζει ωραίο. Πώς να το πάρω? Να το δω. Okay. Έτσι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Okay. Vale, acabamos de pescar esta lubina y vamos a cocinarla justo ahí, en la taberna Captain Fish. Yorgos hará una sopa tradicional de pescado, la sarosupa. Yorgos nos ha esperado para preparar el pescado y contarnos qué lleva esta sopa. Yorgos, ¿puedes explicárnoslo un poco? Sí, tenemos esta lubina fresca que vamos a cocinar con patatas, cebolla, apio fresco y aceite de oliva. Echamos el pescado. Κρεμμύδι και φρέσκο σέλινο. Και πολύ ωραίο φρέσκο παρθένο ελαιόλαδο. Okay. Bien, tenemos apio, patatas, zanahorias, cebollas, limón y aceite de oliva virgen extra. Christos, este es el momento que esperábamos. El pescado listo, la sopa lista, fresco de hoy mismo. Me muero por probarlo. ¿Podemos ya? Claro, vamos a probarlo. Vale, venga. Espero que te guste. Ya. Increíble. ¡Qué buena! ¿Buena? ¿Está buena? Muy buena, muy buena. Bienvenidos a mi guía rápida para tomar café griego. Pensaréis que sabéis cómo pedir un café. Un cappuccino, con leche, americano. Pero aquí en Grecia hay tipos muy distintos de cafés. Comencemos por los calientes. Este parece un expreso, pero no lo es. La primera vez que vine a Grecia, mis amigos me gastaron una broma. Me pidieron este. Dejaron que pensara que era un expreso. Me lo tomé como tal. El problema con el café griego es que dejan los granos en el fondo de la taza. Y acabé con un buen puñado en la boca. Gracias, amigos. Muy bueno.
La clave es esta. Cuando os lo traigan, dejad que se asiente. Dejadlo un par de minutos. Eso hará que los granos se asienten en el fondo y luego sorbéis despacio. Siempre os quedará un regusto al final y no sabéis si os habéis tragado granos de café o no. Pero es divertido pedirlo. Todos los cafés griegos son muy fuertes, mucho más amargos que los del Reino Unido, Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo. Así que normalmente se toma con azúcar. Tenéis el café sin azúcar, es keto, pero hay que ser valiente para pedirlo. El metrio, con la mitad de azúcar, una buena opción. Y si os gusta el dulce, el glico, con mucho azúcar. Pero vosotros decidís. Disfrutad del café caliente, el helénico metrio, café caliente con la mitad de azúcar. Está genial. Pero Grecia es un país cálido. Si venís en verano, querréis un café frío. Y los griegos lo hacen como nadie en dos variedades. Este, que considero muy peligroso, el frappé. El frappé está hecho con café instantáneo, como el Nescafé. Lo muelen y le añaden un poco de leche y azúcar. Creedme, si no estáis acostumbrados al café fuerte, esto os puede destrozar el estómago y nunca volveréis a ser los mismos. En lugar de eso, optad por este, el Freddo. Está hecho con café expreso, con azúcar, vertido en hielo. Al mezclarlo está muy rico. Lo baten para conseguir esa espuma. Es el néctar de los dioses. Podéis pedirlo como expreso o como cappuccino, con espuma de leche por encima. Está delicioso. Os aconsejo que pidáis metrio con azúcar y estaréis preparados para afrontar el día. ¡Salud! En la costa suroeste del Peloponeso se encuentra la pequeña y pintoresca ciudad de Pilos. Una de las ciudades costeras más impresionantes de la península. Pero esta zona es mucho más que eso. Se remonta a la época micénica. La preciosa bahía de Pilos, o Navarino, como se llamaba entonces, siempre ha sido considerada de gran importancia estratégica. En tiempos recientes, el pueblo presenció algunos de los más sangrientos conflictos de la Guerra de Independencia griega. Cambió de manos varias veces, hasta la batalla de Navarino, que señala el comienzo del fin del dominio otomano en Grecia. El 20 de octubre de 1827 tuvo lugar la batalla naval de Navarino. Una batalla famosa de la historia porque fue la última batalla naval con barcos veleros. Pero también fue clave en la guerra de independencia griega frente a los turcos otomanos. Por un lado, la flota turco-otomana, y por el otro, la combinada entre los británicos, los franceses y los rusos. ¿Qué hacían aquí? Todo tenía que ver con la política territorial. Rusia observaba lo que pasaba en Grecia con atención y quería extender su influencia por los Balcanes hasta aquí. Los británicos y los franceses querían evitarlo y formaron una alianza con los rusos para que lo que hicieran en Grecia tuviera como fin la autonomía griega. Grecia no formaría parte de la influencia de Rusia, sino que se convertiría en un país libre de nuevo, independiente de cualquier fuerza exterior. Así, las tres flotas se unieron para luchar contra la turco-otomana en la batalla de Navarino, consiguiendo la victoria. Fue el punto de inflexión en la guerra de independencia griega. La leyenda dice que la bahía se tiñó de rojo durante semanas. Aunque pueden verse restos de los navíos turcos en las claras aguas de la bahía.
Este es el nuevo castillo, Neocastro, donde los griegos estuvieron sitiados cuando la flota turca ocupó la bahía de Navarino. Aquí, en el corazón de Pilos, antigua Navarino, la ciudad recuerda los eventos que tuvieron lugar en 1827, con este monumento que honra a los 3 almirantes que dirigieron las flotas británica, francesa y rusa. Hoy, la bahía de Pilos tiene un sinfín de lugares magníficos para observar la puesta de sol. Un día cualquiera, la bahía ofrece una foto perfecta de una gran belleza. Y a veces vuelve a teñirse de ese color rojo. Lo que está a mi espalda es el viejo castillo de Navarino, que domina esta impresionante playa, Boido Kilia, que significa tripa de vaca, llamada así por su forma. Es realmente impresionante. Otra pequeña cala del Peloponeso. En nuestros viajes por Grecia, contemplar la puesta de sol es toda una tradición. Y no creo que podáis estar mucho mejor que aquí en el Peloponeso con un cóctel. Llamas. A solo 10 kilómetros de la costa desde Pilos, encontramos otro precioso pueblo costero llamado Metoni. Es especialmente famoso por su gran playa de arena. Pero para los aficionados a la historia, la principal atracción es la gran fortaleza del siglo XV de la etapa veneciana que está junto a ella. ¿En qué otro lugar del mundo podríamos bañarnos en una playa como esta, con un yacimiento arqueológico como telón de fondo? Crea un marcado contraste visual. Y se extiende hasta una pequeña isla en la que se alza una torre octogonal. Añadida después de la invasión otomana, alrededor del 1500, torres con esta forma son comunes debido a las modificaciones turcas a las muchas fortalezas de esta zona. Posteriormente, la isla se convirtió en un lugar para ejecuciones. Un poco más adelante se encuentra Coroni, que de nuevo combina una gran y extensa playa con un castillo de la época veneciana. Los venecianos dominaron esta parte de Grecia durante 300 años. Desde principios del siglo XIII, su influencia sigue muy presente. El complejo de la fortaleza incluye casas e iglesias. Coroni fue en su día sede obispal católica. De nuevo, la torre con forma octogonal es un añadido del periodo otomano. Merece la pena el empinado paseo por estas calles adoquinadas hasta la cima para disfrutar de las imponentes vistas del Golfo de Mesenia.
Las pequeñas playas de Koroni y sus calas hacen que sea un famoso destino vacacional. Así como sus restaurantes a pie de playa, serpenteantes callejones y típicas tabernas. En 1204, los venecianos dirigieron la Cuarta Cruzada con el objetivo principal de saquear Constantinopla. Como resultado de ese saqueo, el Imperio Bizantino, con su capital Constantinopla, comenzó a desmembrarse y gran parte de Grecia fue subastada a los cruzados. Venecia obtuvo el derecho a ocupar el Peloponeso, y vaya si lo hicieron. Otro grupo de cruzados, los francos, se hicieron con el control de Metoni, Koroni y gran parte del oeste del Peloponeso. Los venecianos tuvieron que luchar para ganarse ese botín y durante los 3 siglos siguientes, Metoni y Koroni y esa zona del oeste del Peloponeso estuvieron bajo mando veneciano. Lo usaban como puerto para su flota cuando se dirigían al este del Mediterráneo. De hecho, era tremendamente importante para la política exterior veneciana. Según ellos, eran los ojos de la República. Pero con el tiempo y con el creciente interés de los turcos otomanos por Grecia, los venecianos tuvieron que luchar para conservar su autoridad. A principios del siglo XVI, perdieron Metoni y Koroni frente a los turcos otomanos. Siguiendo nuestro viaje por el Golfo de Mesenia, encontramos el puerto de Kalamata, la segunda ciudad más grande del Peloponeso, y más conocida, al menos fuera de Grecia, por la variedad de aceituna que crece en la zona y que exportan con orgullo a todo el mundo. A lo largo de esta región veremos muchos campos de olivos. Los olivos producen la aceituna de la que se extrae el aceite. Los griegos lo usamos mucho en todo tipo de cosas. En la cocina, en cosméticos y jabones y hasta como combustible para lámparas de aceite antiguas. Las chicas griegas incluso lo usan en el pelo como tratamiento acondicionador para protegerse del sol. Una de las características más asombrosas de Kalamata es su playa, a las afueras de la ciudad. Más de 4 kilómetros de arena, perfecta para un baño después del trabajo, en aguas prístinas. Más moderna, tanto en apariencia como ambiente, que muchos otros asentamientos del Peloponeso, Kalamata es innegablemente griega por su ambiente tranquilo, playas impolutas, aguas cristalinas y apetitosas tabernas, restaurantes y bares. La imponente montaña Taygetos domina la bahía y playa de Kalamata, ofreciéndonos lo mejor de ambos mundos. A mis espaldas está el Golfo de Mesenia. A lo largo de esta región podréis encontrar olivos por doquier que producen las famosas aceitunas de Kalamata. Pero debo admitir que ver olivos junto al mar es algo único. La región conocida como Mani se encuentra al otro lado del Golfo de Mesenia. Una península abrupta con montañas afiladas, altas colinas, playas rocosas y pequeños pueblos que parecen aferrarse a la vida. Esto es Grecia en su lado más salvaje, desafiando un terreno inaccesible, una belleza natural agreste e idílicas playas ocultas. La arquitectura aquí es única. Destacan las casas con torres de piedra. Mani es conocido por sus cientos de capillas e iglesias, la mayoría del periodo bizantino, algunas pequeñas y otras imponentes.
Me encuentro en el canal de Corinto, uno de los monumentos más impresionantes de Grecia. Un canal de 23 metros de ancho, 67 de alto y más de 6 kilómetros de longitud, excavado en terreno firme. Su construcción comenzó en el siglo I gracias al emperador romano Nerón, pero no se completó hasta el siglo XIX. Hay un relieve grabado en la roca justo cuando comienza el canal. Un relieve del héroe mitológico griego Hércules o Heracles. Desde luego, la labor de completarlo sí que fue hercúlea. Con una velocidad constante de 5 kilómetros por hora, la dirección de la corriente cambia cada 6 horas con las mareas. ¿Por qué tantas molestias? Pues porque este es el punto clave para ahorrar tiempo cuando navegas desde el Golfo de Corinto o el Adriático hasta el Egeo. Si no podéis cruzar el canal, tendréis que dar toda la vuelta al Peloponeso. Así que, al igual que el canal de Panamá o el de Suez, fue construido para ahorrar tiempo y dinero. De ahí que la gente que controlara este acceso tuviera mucho poder. Desde tiempos inmemoriales, antes de que existiera el canal, la gente sacaba sus barcos del agua, los colocaba en una especie de vagón y los llevaba al otro lado para volverlos a depositar en el agua. Las ciudades colindantes controlaban quién viajaba de una parte a otra del Mediterráneo y, por supuesto, les cobraban tasas. Al final del canal hay 2 puentes sumergibles que desaparecen en las aguas para que navíos de todos los tamaños puedan seguir su travesía. Por supuesto, además de los barcos que quieren llegar del Adriático al Egeo, los coches también quieren llegar del Peloponeso al interior de Grecia, por lo que la solución fue construir un puente. Pero este en concreto es extraordinario. Se sumerge bajo el agua para que los barcos puedan pasar y durante el resto del tiempo es como si no hubiera canal. Si dispones de una hora, es fascinante sentarse y observar esta singular danza acuática. Mientras nos acercamos al antiguo Corinto, la vista está dominada por el Acrocorinto, una elevación rocosa sobre la que se construyó la Acrópolis en la antigüedad. La antigua ciudad helena de Corinto fue casi destruida tras la invasión romana. Pero Julio César reconstruyó la ciudad a modo de gran asentamiento en el año 44 a.C., convirtiéndola en un próspero centro comercial y político. Al contrario de Atenas o Tesalónica, era una ciudad moderna y cosmopolita, menos arraigada en la mitología griega y en las tradiciones. Detrás de mí se encuentra la antigua ciudad de Corinto, la que controlaba el Istmo, el cruce entre el interior y el Peloponeso. Se trataba de una ciudad muy rica en su día. Había puertos a ambos lados del Istmo. Los barcos eran sacados del agua, ya que no había canal en aquel momento, transportados por una especie de sistema ferroviario y devueltos al agua en el puerto al otro lado. Esto implicaba que Corinto cobraba tasas a todos los que iban y venían. La ciudad se hizo rica y se convirtió en un próspero lugar para comerciantes y mercaderes. Eso fue hasta el siglo II a.C., porque entonces, en el 146 a.C., para ser precisos, Corinto se situó políticamente en el sitio equivocado contra el poder de Roma. Roma en este periodo controlaba todo el Mediterráneo y decidió dar ejemplo con Corinto. Destruyeron la ciudad hasta los cimientos y masacraron o esclavizaron a sus habitantes. Corinto fue destruido, pero fue refundada como colonia romana, ni más ni menos que por Julio César en el año 44 a.C., poblándola de exesclavos romanos que cultivaron los fértiles terrenos que la rodeaban. Una vez más, poco a poco, la ciudad resurgió para convertirse en un centro cosmopolita en alza. Lo que veis en Corinto hoy en día es casi todo romano.
Pero todavía podemos ver algo de la antigua ciudad griega que existió durante siglos. El Templo de Apolo, cuyas columnas todavía siguen en pie. Quitando eso, parece una típica ciudad romana. El foro romano está allí. El mercado. El Odeón romano. El equivalente al teatro. Es un lugar extraordinario para pasear y ver una ciudad que, a pesar de tomar malas decisiones a lo largo de su historia, siempre ha sido capaz de sobreponerse y prosperar. Un elemento notable de estas ruinas romanas es el número de edificios que servían como tiendas, testimonio del papel clave de la ciudad como centro comercial clave. El apóstol San Pablo vivió y trabajó aquí en Corinto como mercader durante 18 meses. Seguro que habréis oído las palabras que San Pablo le dedicó a los corintios en su famosa epístola a los corintios. Si asistís a bodas cristianas, habréis escuchado las famosas palabras: el amor es paciente, el amor es servicial. Esas fueron las palabras de San Pablo aquí en Corinto. Fue en el centro del foro romano donde San Pablo fue detenido y, como muchos, obligado a permanecer en esta bema arquitectónica para ser juzgado ante el procónsul romano Galión. El público llenaba este lugar y el prisionero permanecía desnudo y encadenado a esta columna de piedra con la espalda en carne viva por los latigazos. Por suerte, San Pablo fue declarado no culpable por Galión. Sus experiencias en la ciudad inspiraron 2 libros del Nuevo Testamento, Corintios 1 y 2. El lugar cuenta también con un museo arqueológico. En su entrada se exhibe un comité de bienvenida de estatuas romanas sin cabeza. Aquí encontraremos una amplia colección de décadas de excavaciones con estatuas, objetos caseros, obras de arte, jarrones y figuras. El templo de Apolo fue construido en el siglo VI a.C. Imaginad cómo sería en su día. Y si ahora tiene peor aspecto es por 2 motivos. Uno, que es uno de los templos más antiguos en pie de Grecia. Y el otro, que se construyó en una época anterior al uso mayoritario del mármol. Está hecho de piedra caliza. Y si os fijáis, brilla más por unas partes que por otras. Eso es porque aplicaron lo que se conoce como estuco. Parece chicle, pero es más brillante. Cubrieron la piedra caliza con estuco. Y listo. Ya tenemos un magnífico y brillante templo. Originalmente había 38 pilares, cada uno extraído de un único bloque de piedra en lugar de apilarlo en secciones redondas, como vemos en otros templos antiguos como el Partenón. Hoy solo sobreviven 7 pilares dóricos que datan del 540 a.C. aproximadamente. Acrocorinto se eleva unos 500 metros, ofreciendo una posición fácil de defender. A mi espalda se encuentra la fortaleza de Acrocorinto, la Acrópolis de Corinto, el punto más alto que domina la ciudad y, por supuesto, el Istmo, la conexión entre el interior y el Peloponeso. Se dice que en épocas antiguas hubo un famoso santuario a Afrodita, la diosa del sexo y el amor, en el que, supuestamente, había unos 1000 esclavos con los que podías hacer el amor en honor a la diosa. A mí me suena a burdel. Pero en el siglo IV a.C., este lugar fue ocupado por los macedonios, Filipo y Alejandro, que llegaron a controlar toda Grecia. Tal era la importancia de este lugar que se consideraba que si controlabas este lugar, tenías a Grecia bajo tu mando. Todas las civilizaciones que ocuparon Grecia en los siglos posteriores conquistaron este enclave. Hablamos de los bizantinos y después de la caída de Constantinopla, Estambul, de los cruzados. Después se convirtió en la capital del Principado Franco de Acaya. Acto seguido lo gobernaron los dirigentes de Nápoles, luego traficantes de armas y un banquero, los turcos otomanos, los venecianos, los turcos de nuevo y por último, una vez más, Grecia. A pesar de los grandes esfuerzos por desenterrar la historia de Grecia, muchos de los restos permanecen enterrados o sumergidos y quizás nunca sean encontrados. El tiempo, como siempre, es el gran vencedor.
La antigua Olimpia. Aquí se celebraron los Juegos Olímpicos originales cada 4 años, desde el 776 a.C. hasta el 394 después de Cristo. Se dice que, en honor a Zeus, una estatua de oro gigante dominaba el lugar. Considerada entonces como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Es fantástico pensar que los Juegos se celebraron en este lugar durante 12 siglos, desde la época antigua a la clásica, desde el periodo helenístico hasta el romano. Parece que no importaba quién gobernara. Los Juegos eran una tradición griega que nadie quería abandonar. Hasta el año 393, cuando el emperador cristiano Teodosio I vetó tal evento pagano, estableciendo en el lugar una comunidad cristiana. Desde entonces, las riadas y los terremotos han asolado la zona hasta que desapareció del mapa. Por suerte, el lugar fue redescubierto. Las excavaciones comenzaron en 1829, desenterrando grandes zonas de templos, cámaras, baños y, por supuesto, escenarios deportivos. En la palestra, por ejemplo, entrenaban los luchadores y boxeadores. Formaba parte de un gran grupo de edificios conocido como gymnasium. La palabra griega, gymnos, significa desnudo. Y sí, los atletas de la antigüedad entrenaban y competían desnudos. Ganar en Olimpia lo era todo. Si resultabas vencedor en Olimpia, como ahora en los Juegos modernos, podías ir a cualquier parte y la gente te adoraba. Se alzaban estatuas en tu honor en los santuarios de Grecia y adquirías gran fama. El estadio principal es ahora una zona llana y lisa, pero en su día estuvo rodeado de hileras de asientos a ambos lados, con una impresionante pista de carreras. También fueron descubiertos los templos originales de Zeus y Hera, en cuyo honor se celebraban los Juegos. En el templo de Hera es donde la llama de los Juegos Olímpicos modernos se prende cada 4 años para comenzar los relevos a lo largo del globo. Una práctica que comenzó en 1936 con los Juegos de Berlín y que forma parte desde entonces de la tradición de las Olimpiadas modernas. Algunas fuentes hablan de los Juegos antiguos como si fueran una experiencia muy desagradable. Agosto. El calor griego, 40 grados. Mucha gente desnuda, sudando, sin servicios sanitarios, sin alcantarillado. 40.000 personas congregadas para ver los Juegos. No tiene pinta de ser agradable. Y sabemos que probablemente fuera así por 2 razones. Una es que había un altar dedicado a Zeus en Olimpia, y no cualquier Zeus. Este tenía un propósito específico. Zeus, el espantador de moscas. Se suponía que mantenía a raya las moscas, y la otra es que otra fuente recoge un consejo dado a los dueños de esclavos del mundo griego. Si tu esclavo ha hecho algo malo y quieres castigarlo, no hay castigo mejor que enviarlo a los Juegos Olímpicos. A continuación, en Descubriendo Grecia, Michael se dirige a las islas Cícladas del mar Egeo, entre las más bellas del mundo. Aguas cristalinas, playas de arena, arquitectura idílica, típicas casas blancas y azules, estilo de vida sencillo, hospitalidad a raudales, excelente comida y espléndidos paisajes salpicados de templos convertirán cualquier viaje a las Cícladas en una experiencia única. Millones de griegos y turistas de todo el mundo vienen a las Cícladas cada año. El hermoso Tinos es uno de los centros religiosos del país. Peregrinos de todas partes vienen a cumplir sus promesas, buscar consejo espiritual y consuelo.
Una de las islas más famosas es Mykonos. Extremadamente hermosa con sus colinas, playas y puertos, capillas blancas y arquitectura típica cicládica. Es el destino preferido de los jóvenes con ganas de fiesta, pero también ofrece servicios a las familias y es muy popular entre los atenienses. Cerca está Delos, la cuna de Apolo y Artemisa. Delos fue el centro religioso de Grecia en tiempos antiguos, así como el principal puerto comercial del Mediterráneo oriental durante la ocupación romana. Hoy, deshabitado, está incluido como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO por sus impresionantes monumentos y mosaicos. Por su proximidad a Atenas, Kea es fácilmente accesible en ferry. Ofrece una variedad de paisajes, cuevas rocosas y playas aisladas, además de una escuela de cocina. Kifnos también está muy cerca de Atenas y es una de las islas menos visitadas de las Cícladas, hoy considerada una joya oculta. Hoy en día, Ios es una isla llena de fiestas para los más jóvenes. Es conocida por sus iglesias y antiguos molinos. Se dice que también fue el lugar de nacimiento de la madre de Homero y donde está la tumba de este. Alejada de la creciente demanda turística, la remota Folegandros ofrece una forma distinta de vivir Grecia con su relajado estilo de vida. La imponente Santorini es la joya de la corona del Egeo, dominando la parte sur de las Cícladas. Su visita es obligatoria, a pesar de estar abarrotada de turistas en los meses de verano. En la isla de Siros se mezclan a la perfección la tradición griega y la influencia occidental. La ciudad principal fue uno de los primeros centros comerciales e industriales en el siglo XIX. Sifnos seguro que transforma unas vacaciones en una experiencia inolvidable. Gracias a la recientemente descubierta Acrópolis. La antigua actividad volcánica de Milo ha dotado a la isla de una ecléctica variedad de paisajes que ofrecen todo tipo de actividades. Las formas únicas de las rocas son el resultado directo de dicha actividad volcánica. Playas fantásticas con un toque de encanto que miran al Egeo. Naxos es la isla más grande de las Cícladas, con impresionantes montañas, valles fértiles, pastos frondosos, impactantes paisajes marinos y pueblos típicos ubicados en las cimas de las montañas. Naxos tiene un magnífico y acogedor puerto, preciosas iglesias antiguas, monasterios, un castillo veneciano y ruinas famosas. Con su belleza natural sin igual, sus playas, caminos bizantinos que conectan pueblos típicos e impresionantes paisajes. Paros, ubicado a tiro de piedra de Naxos, es uno de los destinos más solicitados de Grecia. Incluso tiene una imponente iglesia antigua.
Bye.